Como hemos visto ya en las entregas anteriores, al día de hoy es impensable que un motor de combustión diésel o gasolina no utilice inyectores para su funcionamiento. De hecho, los actuales motores híbridos gasolina-gas GLP poseen dos command rails con doble juego de inyección para gasolina y gas licuado de petróleo respectivamente. Nos ocupamos ahora del sistema de inyección de nuestra Honda CBR 1100XX. El esquema y ubicación de los inyectores lo vemos en la imagen sacada del manual de taller de nuestros inyectores, que concretamente lleva este modelo. Este esquema no representa el ciclo de aire de admisión, solo representa a título informativo la situación de los inyectores. El combustible está gestionado por un innovador sistema desarrollado por Honda, el sistema de inyección de combustible PGM-F1, que gestiona la inyección mediante diferentes sensores de presión y temperatura, señales que son enviadas a la ECU, la cual gestiona la inyección de manera muy eficiente para la época. Aquí tenemos el famoso command rail o la válvula reguladora mediante vacío de colector de admisión, y vemos los inyectores insertados en el rail de combustible alimentado de la bomba situada justo debajo del depósito de combustible. El sistema básico de inyección de gasolina es piezoeléctrico, es decir, que está controlado eléctricamente por la ECU o centralita de gestión de motor. En este esquema podemos apreciar las distintas partes básicas de un inyector. El elemento que eleva la aguja del inyector es la bobina de solenoide, que genera un campo magnético suficiente sobre el núcleo metálico de la aguja para vencer en los resortes que presionan a esta para su cierre. Las diferencias entre la inyección gasolina y diésel se basa en algo fundamental por el tipo de combustible, ya que en el caso del diésel se inyecta de forma directa en las cámaras de combustión, mientras que en el caso de la gasolina es habitual la inyección indirecta. Tengo que destacar que tras la implementación de la electrónica de gestión, el sistema de alimentación de combustible en todos los motores es mediante command rail, obligando a gestionar la inyección de forma piezoeléctrica. Digo esto porque la inyección diésel en su nacimiento se utilizaban bombas rotativas de alta presión y los inyectores eran mecánicos por apertura regulada por sobrepresión, y respecto a la gasolina todo se gestionaba mediante carburadores atmosféricos. Hoy en día en automoción, hasta donde yo sé, no se fabrica nada con esta tecnología, salvo en pequeños motores de gasolina que aún se utiliza la carburación. En el caso de los GLPs, el ciclo de inyección es mixto. Eso quiere decir que a intervalos se produce inyección líquida de gasolina junto con la inyección de gas licuado para su funcionamiento óptimo en todos los ciclos de carga del motor. Una vez desmontados los inyectores, hay que tener datos eléctricos para verificar que actúan correctamente cuando reciben los pulsos de apertura y que inyectan la cantidad de combustible necesaria. En el manual se verifica la resistencia del bobinado interno del inyector, que en el manual que yo tengo refiere un valor de 13 a 14 kiloohmios a 20 grados, lo que indica un error en el manual, ya que el campo magnético necesario no puede producirse en un valor resistivo como vemos más adelante. Tenemos que calcular cuál será la corriente que tenemos que tener en relación a 12 voltios teóricos de alimentación del inyector. Dado que estamos hablando de pulsos de corriente continua, la corriente se calcula según la ley de Ohm. Intensidad es igual a tensión partido resistencia, de donde I igual a 12 o 13 voltios o 14,4, lo que arroja un valor de 830 a 920 mA. Pero dado que la ECU administra pulsos muy rápidos, yo he optado por realizar un pulso de 9 voltios corriente continua para la prueba de bobina. La lectura de corriente debería ser teóricamente de estos valores. Si intensidad es igual a tensión partido resistencia, sería el valor de 9 partido por 13 hasta 9 partido 14,4,
lo que da una intensidad teórica de 625 a 690 mA. Los valores han sido aproximadamente de 13,7 ohmios a 14 ohmios y el valor entre 590 y 610 mA, un poco por debajo pero dentro de tolerancia. Lo que no podemos tener es un valor muy alto o muy bajo o nulo, ya que en esto indicaría cortocircuito o apertura de la bobina. Para poder realizar las pruebas de cantidad de combustible inyectado, hay equipos de medida que son equipos caros para usuarios no especializados como nosotros, pero hay formas de realizar esta medida a bajo coste con que te indican de forma eficaz cuáles son los inyectores funcionales y cuáles están averiados mecánicamente. Evidentemente no es fácil y requiere la compra de diversos equipos de medida y en concreto un equipo generador de pulsos específico para inyectores. Yo pude detectar y sustituir el inyector averiado sin problema y a su vez verificar el buen funcionamiento de todos y cada uno de ellos. Os presento un vídeo en el que podéis ver cómo se puede realizar este test y saber qué inyector está funcionando dentro del margen y por el contrario no inyecta lo suficiente, que fue concretamente mi caso.